Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya estamos iniciando, estamos empezando la grabación de nuestra sesión y pues muchas gracias por estar hoy en día festivo, pero puntualitos en la sesión del día de hoy. Pues primero agradecerte, Iñaki. Sabemos que has logrado un montón de cosas novedosas en los últimos años y que este tema seguramente para muchos de nosotros, al menos seguro nosotros pues, en la parte quirúrgica, cuando lo escuchamos fue hasta un alivio, ¿no? Al decir, ahora sí vamos a decir que se puede quitar un bandaje por hemodinámica. Y no, en el buen sentido creo que hay muchos, seguramente vamos a aprender mucho hoy, cuando sí, cuando no, y sobre todo, pues, en aquellos temas como complejos, en los que no hay como un panorama, muy claro, ¿no? De cómo se va a comportar algún pacientito por ahí, seguramente hacer un anclaje y que después por vía percutánea se pueda resolver, nos va a ayudar un montón. Pues te cedo la palabra, Iñaki, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, pues le damos adelante. Ahí estás. ¿Listos? Se trabó un poquito el video, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchas muy bien, Iñaki. Perfecto. Pues bueno, buenas noches a todos. Charlie, yo pensé que era tu fondo, ¿no? Pero sí estás bien cobijadito, está haciendo frío. A ver, que está bien todos. Muy bien. La idea es ser breves, estamos en día festivo para no quitarles mucho tiempo. Hoy también saludos a la doctora Santillán, que está aquí con nosotros de neonatología, también para completar el abordaje de subespecialistas y a todos los demás cardiólogos y especialistas que están con nosotros también. Y bueno, es breve el asunto, pero como dijo efectivamente Carlos, este es nuevamente una plática de las que hemos dado aquí es trabajo en conjunto, ¿no? Es parte del equipo y es parte de la idea de siempre tener una comunicación continua con el cirujano y, bueno, parte no sé, con el hemodinamista del hospital para que se pongan de acuerdo justamente en el plan, porque si bien es cierto, que es lo que vamos a platicar, pues el cerclaje tiene sus asegúnes y mucho más si no sabemos qué va a pasar después. Entonces hay dos artículos, creo que vale la pena mencionar que el primer artículo, que es el que puse como principal, me gustó por muchas cosas y entre ellas porque pues tiene muchos errores, efectivamente también, que es parte importante, pero yo creo que justo es una población muy similar a la nuestra, y para no hablar de artículos que aparte cada vez hacen menos cerclajes y retiros, etcétera, de que están hablando en otros países y que bueno, ellos hacen aparte el cerclaje por telemetría y que es caro. Pero bueno, vamos a platicar un poquito entonces de este artículo. Es un artículo retrospectivo, es sobre revisión de expedientes que hicieron ellos, un hospital de tercer nivel, justamente alemán, es una población, yo creo, muy similar a la nuestra. Y para empezar, que es lo que quiero mencionar, es que pues ellos han estado utilizando todavía bastante el recurso de cerclaje, yo creo también como nosotros en algún momento, y saber que la mortalidad asociada al cerclaje no es cualquier cosa, o sea, al final del día también tiene sus complicaciones, el ponerlo, y después la parte importante es saber una vez que pones un cerclaje es para qué lo quieres poner. Yo creo que esa es la parte fundamental y tener un plan en conjunto con todo el equipo de saber si se va a retirar, por qué, cuándo, etcétera, porque justamente es la parte que hay muchas indicaciones. Y lo que se enfoca este artículo es para decir que se puede retirar justamente el cerclaje de manera percutánea. Y pues justamente hay que mencionar que a pesar de que ellos lo están haciendo ya cada vez más, pues obviamente en este país donde se hace mucho cerclaje, saber que no es algo novedoso, saber que la primera descripción se hizo en animales desde los 80 y en humanos desde 1990. Pero bueno, al final del día también es mencionar lo que les digo en equipo para ponerse de acuerdo qué es lo que quieren hacer, pero bueno, el cerclaje puede hacerse con diferentes materiales, tanto PTFE, se puede poner con clips, se puede poner con suturas, se puede suturar justamente la íntima para evitar que se recorre el cerclaje y después puede hacer una patología de ramas, y se puede poner un punto, lo pueden ir cada vez apretando más con puntos y al final quedar con 3 o 4 suturas. Y hay materiales que se empezaron a utilizar, que yo creo que poco, ustedes los cirujanos me dirán, tendrán más experiencia, pero utilizaron en algún momento materiales reabsorbibles para justamente tener pues, un cerclaje pues de semanas o meses. El problema es que muchas veces no era controlado
ya no tenía la suficiente fuerza y pues bueno, había que cerclarlos de nuevo porque todavía no tenían justamente el peso o las condiciones necesarias de los pacientes. Y bueno, justamente ellos lo que ponen es que pues, una vez que tú pones un cerclaje, que piensas eventualmente en quitarlo, aquí ellos ponen que hay una parte en la cual pues es el tradicional, que es retirar el cerclaje por cirugía. Y aquí yo creo que ellos están un poco sesgados y creo que la parte del artículo, lo cual creo que no debe de ser el enfoque, pero lo voy a mencionar como lo ponen ellos, pues dar mi punto de vista, es que ellos hacen como la comparación, como si fueran dos cosas diferentes y a ver cuál es mejor, ¿no? A ver, hay quienes lo quitan por cirugía y quienes se puede quitar por cateterismo y pues vamos a comparar a ver cuál es mejor, ¿no? Al final del día. Pero bueno, el retiro de cerclaje por cirugía, ponen, pues bueno, que al final pues se tiene que hacer muchas veces una corrección quirúrgica de una patología y pues ahí mismo al final del procedimiento pues se retira también el cerclaje y una vez que se retira el protocolo habitual es una vez que retira el cerclaje es tratar de dilatar con los dilatadores de Hegar, perdón, es hacer una dilatación progresiva y hay ocasiones que aparte visualmente queda con una estenosis y entonces hay varias técnicas, entre ellas es cortar una parte de la zona fibrótica y poner un parche de ese pericardiólogo de bovino para tratar de ampliar esa parte del tronco de la arteria pulmonar con obstrucción y aparte si se recorrió y hay patologías de rama, pues aprovechar y corregirlas. Y si no, hay quienes también utilizan la parte de la corrección, sobre todo si no implica ramas, que es corte y hacer una anastomosis término terminar de la parte fibrótica. ¿De acuerdo? Y pues bueno, al final, de todas maneras, cualquiera de las técnicas, si no se hace corte porque se ve, usualmente se ve bien, o hacen algún corte, siempre hay un riesgo de restenosis o se ponen parches, pues bueno, puede haber dilataciones o aneurismas de este segmento, ¿de acuerdo? Y ahora, pues bueno, primero es rápido mencionar que es la parte del retiro por cateterismo, es la parte benéfica de hacerlo en este momento, es que puedes ver los gradientes y una vez que tú dilatas, puedes después ver tu resultado y si no, dilatar un poco más, etcétera. Y ellos al final, la recomendación que dieron en este artículo es que ellos les gustaba llegar a dilatar para romper ese anclaje con balones con diámetros de 1 a 1.2 veces lo que es el diámetro total de la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? Que ese es su final, su gol, su objetivo final, ¿de acuerdo? Y utilizaron balones de alta presión y al final eso pueden revalorar y se ve el dibujo aquí, pues eso muy bonito, en el cual se empieza a dilatar, se desgarran los puntos, se abre y entonces se mide y ya no hay una obstrucción y se acabó el procedimiento, ¿no? La experiencia de este hospital, que es lo que ellos ponen en este artículo, es que en 20 años, del 2000 al 2020, tuvieron 143 cerclajes. El promedio de edad en el cual se inició, se puso el cerclaje, era alrededor de 5 meses. Y el retiro se hizo pues, 2 métodos, 86 se retiraron por cirugía, 4 por cateterismo y pues bueno, tendremos perdidos casi otros 50 en algunos, yo creo que nunca se los retiraron, no los pusieron, no los encontraron y pues bueno, siempre pasa. Pero bueno, al final del día lo que nos importa es saber sobre estos. Y una de las partes que coincido o que más bien quiero remarcar aquí en este artículo es que ellos se sesgan un poco en contra de los cirujanos y ponen que de los 86 procedimientos de retiro de cerclaje, no mencionan si aparte era justo a lo mejor es 86 retiros exclusivos sin corrección de alguna otra patología, puede ser, y que los otros había una corrección, pero no, bueno, no lo refieren, en donde al final las complicaciones ponen una larga lista, y ustedes me podrán decir sí o sí no, pero no ponen porcentajes, cual también hay un sesgo ahí, pero bueno, ponen que hay infecciones, hemotórax, neumotórax, derrames pericárdicos, hasta bloqueos auriculoventriculares. Yo creo que también la secundaria la cirugía la corrección, no lo mencionan, pero bueno. Correctetosis también, yo creo que también por secundario algún trombo tuvieron en bomba, en el manejo, paro cardíaco al final, que necesitaron al final resucitación con intubación y vasopresores, intubar al paciente y eventos cerebrales vasculares como isquemia. Y en cambio dicen que tuvieron 4 retiros o 4 intentos por retiros percutáneos y que no tuvieron ninguna complicación. Aquí yo me meto y sí diría que al final para nosotros siempre una complicación es que no haya éxito en el procedimiento, entonces creo que de este artículo que dicen que de los 3 pacientes que pasaron que no hubo ninguna complicación, ellos refiriéndose a desgarros, aneurismas, etcétera, pues al final el 25% tuvo una complicación, que quiere decir que no pudieron, no se pudo hacer de manera percutánea. Y ellos ponen aquí el artículo en el cual ponen el resumen 4 casos, 4 pacientes. El primer caso creo que es el más relevante y creo que es el más bonito y fue su primer caso al final del día.
habla de la forma en la que lo hicieron, un poco de la experiencia y del temor que tenían al procedimiento, pero bueno, ahorita lo voy a mencionar. Vemos los meses a los cuales se hicieron el bandaje: 2, 4, 4 y 5 meses. La edad al quitarles el bandaje es 33, 48, 27. Llama la atención que el cuarto caso es el que no pudieron retirar el cerclaje. Obviamente fue el que se hizo el cerclaje estando más grande el niño, y aparte el que intentaron quitarle el cerclaje pasados alrededor de, cuando estamos hablando, que es 5 años, ¿de acuerdo? Y los pesos, estamos hablando de 15, 8, 14 y 15.7. Y los diagnósticos: el primero es una CIB grande, luego múltiples CIBs, luego el tercer caso una CIB grande, pero aparte tenía patología de arco, y el cuarto tenía, aparte bueno, tenía una CIB muscular larga también grande. La edad promedio del cateterismo de estos 4 pacientes fue a los 36 meses. Ellos ponen un poquito de los datos que tuvieron pre y post, y bueno, la saturación está raro en estos casos. De hecho, tenían saturaciones muy buenas desde el prebandaje. En los 3 casos que tuvieron éxito, pues tenían saturaciones normales, y después del cerclaje normales. Pero bueno, lo que sí cambió, y hubo un evidente cambio, fue al tratar de dilatarlo, y por eso fue exitoso, en el cual pues bajaron las presiones del ventrículo derecho, y aparte pues bajaron lo que vemos el gradiente, que pues va en relación. Y el seguimiento ha tenido del primer caso 3 años, que aparentemente después se les perdió, después 9 y 10 años. Y bueno, en sus ecos, en lo más reciente, lo que mencionaban es que al final la presión función del ventrículo derecho era normal, o sea, que es parte de lo que le interesa, ¿no? Y bueno, ese es el primer caso. Es el caso número 1, es un paciente que tiene una CIB muscular grande, el que les comentaba, y justamente cuando lo metieron al cateterismo, alrededor de los 4 años, pues decidieron primero cerrarla por una razón. Dijeron, bueno, yo creo que tenían temor a no poder, puede ser, no lo mencionan, pero pasan y cierran la CIB muscular dejando el cerclaje, lo cual es parte de la indicación, por decir, por si no puedo, después que pase cirugía. Yo creo, lo cual obviamente se vale, es parte justo del equipo, pero se pudo cerrar. Es un dispositivo, si pueden ver, es grande, es un dispositivo de CIB muscular 16 milímetros. Y este caso, una vez que se pudo salir de la sala de hemodinamia, se esperaron 3 días y vieron que no embolizó, vieron que quedó bonito, vieron que estuvo perfecto, y volvieron a entrar a hemodinamia, un cateterismo, lo cual es mínimamente invasivo, y dilatado. Dije, bueno, pues si ya lo cerramos, lo difícil, ¿cómo va a pasar una esternotomía solamente pues para quitarle el cerclaje? Y de hecho se alcanza a ver la imagen ahí, que está hasta el anillo en la parte de arriba, se ve, está fracturado aquí, está una parte de las grapas que se separaron. Pero bueno, al final dilataron, y justamente el gradiente pues bajó, y el tracto de salida quedó siempre con gradientes pico de menos de 20 millones de mercurio, siempre entre 16 y 18. Y bueno, ellos en su discusión no explican, no ponen más detalle, pero ponen que efectivamente, como era su primer caso, pero se puede hacer esto en el mismo procedimiento. Es obvio, si tú pones el dispositivo de la CIB y te quedas tranquilo de que está en buena posición, pues una vez ya puedes fracturar y te ahorras un segundo evento de cateterismo, que aunque igual es poco invasivo y que se recuperan en 3, 4 horas, etcétera, pues no deja de ser un segundo procedimiento, ¿de acuerdo? La siguiente, el caso número 2. El caso número 2 y 3, me quedé una sensación, pues obviamente de falta de información, pero bueno, dice ellos que tienen unas CIBs apicales. En el diagnóstico se pone el cerclaje, a los 4 años deciden retirarlo y que no requiere otra intervención. Ellos ponen que todas las presiones de ventrículo derecho pulmonares quedaron por debajo de 28, 25 milímetros de mercurio, pero no mencionan por qué no requiere otra intervención. Seguramente hubo un cierre casi total, no mencionan cuánto, de las comunicaciones interventriculares, pero pues eso, al final del día dejaron las residuales que quedaron, no las mencionan, pero lo que se quedó, se quedó. Seguramente ya no fue suficiente para repercusión. Llama la atención también, y yo, al final del día esto ocurre, pero arriesgarte, digo, al final dejar un cerclaje casi 3 o 4 años esperando a que cierren los defectos, pues también llama la atención. Pero bueno, el caso número 3, igual un paciente que aparentemente tenía una CIB muscular muy grande. Esas que tú esperarías que no cerraran, como en el caso, como el primer caso, pero aparte con una coartación y un conducto que de hecho el flujo era dependiente, sistémico dependiente del conducto. Ellos hacen la corrección del arco, y al final, aparte, pues tenía lo de la CIB, la dejaron, entonces me apareció el cerclaje. Y ellos lo mencionan muy grande, también yo creo que puede ser que no era tan grande, pero bueno, al final parece que hubo un cierre casi total o total. Al final del día dijeron que no había repercusión, no hicieron otro procedimiento, solo retiraron cerclaje, y si se requiriera, pues pudieran también hacer dilataciones del tronco arterioso y la arteria pulmonar, y lo hicieron con balones de alta presión sin complicaciones.
El caso número 4, paciente que tenía CIBs múltiples apicales, una parte de una perimembranosa mediana. Le pusieron, no son clips, aquí es lo que ellos ponen al final, y de hecho el título, no sé si lo leyeron, esa parte que dice lección aprendida. Todo este título, rimbombante o elegante, para poner justamente énfasis en este detalle. Ellos intentaron dilatar y no mencionan también, desgraciadamente, con qué balones, cuántas veces intentaron. A lo mejor no tienen presupuesto y solo intentaron con 2, o a lo mejor sí intentaron con 6 balones diferentes y no lo ponen al final. Yo creo que sería una buena retroalimentación saberlo. Pero lo que sí es importante es que después en la información del expediente, ellos vieron que fue un caso complejo en el cerclaje para los cirujanos y que no pusieron solo un punto, sino al final parece que no era tan restrictivo, entonces pusieron un segundo punto para apretar, que aparentemente tenía más de 3 puntos. Y ellos justamente es lo que dicen, más que el tiempo de estar ahí el cerclaje, que con la diferencia de los otros casos, el que no hayamos podido abrirlo es porque tenía más de 2 puntos de sutura y al final eso evitó que no pudiéramos. Y ya, entonces así terminan ellos, y entonces el paciente se refirió a cirugía, se quitó el cerclaje quirúrgico y no dicen si le cerraron la CIB, dicen que le fue bien. Pero bueno, las conclusiones ahorita de este artículo, ellos ponen que el tipo de cerclaje y la parte a futuro es muy importante, eso, el saber el diagnóstico, el por qué lo pusiste, qué quieres hacer, lo cual es totalmente cierto, y que para poder planear en un paciente, esto es hablarlo bien con los cirujanos, decir si este paciente puede ser candidato que eventualmente no requiera un procedimiento quirúrgico, tratar de poner solo pues un punto, ¿no? Definir un punto para que, o un clip, en lugar de poner varios, o pues, poner uno solo, y esto hará que el paciente pues bueno, tenga mayor probabilidad de éxito en el retiro de cerclaje percutáneo. Y para no extendernos mucho, ahora les platicaré un poquito del segundo artículo. Es un artículo, obviamente, de pacientes mucho más complejos. Es un artículo también de revisión en Japón, lo publicado en 2021. Y bueno, hablan de lo mismo. Ellos son mucho más protocolos, son mucho más ordenados en su forma de escribir lo que según eso hacen en todos los pacientes, y habla desde el bandaje. Dice que todos los bandajes colocados, sobre todo los pacientes que fueron referidos a quitar de manera percutánea, estaban hechos con un material de PTFE de 2, máximo o 3 milímetros de grosor, y en teoría su protocolo ellos utilizan el de dejar el calibre a 4 milímetros, o sea, no es en base a presiones, no es en base, sino dejarlo en 4 milímetros, excepto un paciente. Esto no quiero extender mucho en este caso, que también tiene sus pros y contras, pero lo que sí es para nosotros importante es que ellos hacen mucho énfasis en decir, hay 2 tipos de cerclajes, ellos le llaman. El paliativo, o el que tú vas a querer al final seguir con un cerclaje y que va a requerir cirugía, y por lo tanto el pasarlo a hemodinamia no tiene como objetivo terminar los procedimientos invasivos, sino abrir un poco porque el paciente está muy hipóxico, porque el paciente tiene algunas condiciones de presión ventrículo derecho muy elevadas, y yo lo único que quiero o me interesa es mejorar el flujo pulmonar sin dejarlo completamente libre. Y en estos casos ellos también de manera extraña, las recomendaciones de qué balón utilizar no se basaron en base al diámetro del vaso previo o después del cerclaje, sino de la circunferencia del cerclaje, y la única pues manera a veces de tenerlo es pues saber cuánto utilizaron pues de cerclaje para ponerlo, y se utilizaron al final 10 circunferencias de ellos, decían un promedio entre 2 a 2.5 centímetros, me parece mucho, pero entonces recomendaban usar el 50% o menos para estos casos, o si era del tipo de cerclaje que no es paliativo ya, sino sirvió su cometido y este paciente puede tener correcciones por hemodinamia, o ya no va a requerir nada más, y lo que quieres ahora sí es liberar completamente el flujo. Habla de utilizar diámetros obviamente mayores, pero de más del 50% del diámetro utilizado para el cerclaje, siempre y cuando ellos hablan hasta que es seguro, sin que pases de 1.5 veces el diámetro del vaso. Con esto, ellos hicieron este procedimiento en 8 pacientes. Ellos tienen un plus que también en algunos casos, en uno o dos casos, utilizaron stents, también eso también es interesante, porque, bueno, te lo voy a platicar también casos que tenemos nosotros, y al final
dentro de sus diagnósticos complejos que tienen, pueden ver que aquí la mayoría de las indicaciones siempre era pues hipoxia, y al final en unos casos tenían hasta pacientes que tenían cerclajes selectivos en ramas pulmonares, y algunos casos que sabían que iban a terminar en cirugía después y que nada más en el mismo caso hicieron 2 o 3 procedimientos, o sea, al final del día pues, fueron 8 intentos en menos pacientes, sino que irlo dilatando de acuerdo a cómo fuera creciendo el paciente hasta que tuviera la indicación, y tratar de mejorar al final de la evolución la oxigenación del paciente y la presión o la poscarga, reducir la poscarga del ventrículo derecho. Esta es toda la parte de los números que teníamos antes y después, tanto de las saturaciones. Creo que vale la pena aquí remarcar en esta parte, recalcar en esta parte de la columna, en la cual tenemos las saturaciones, que era su objetivo en la mayor parte, sobre todo a partir del paciente 3. La saturación de las lograban mejorar, pues eso, a veces entre 8 a 10 milímetros, de porcentaje, de 8 a 10 de porcentaje de saturación. Pacientes, por ejemplo, de 67, 64, podían a veces llevar los 87, 77, 82, y ese era su principal objetivo. Pero hubo 2 casos en los cuales no lo lograban y entonces utilizaron el stent, y con esto tenían unas saturaciones 4 o 5% mejores. Todos los casos siempre pues disminuyeron la cantidad de presiones del ventrículo derecho también, y las presiones o los gradientes que tenían al final entre lo que es ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y pues, eso, son los casos que les decía, que por ejemplo el paciente 3 hicieron 3 procedimientos en el mismo paciente, y en el paciente 5 fueron 3 procedimientos en el mismo paciente, que terminó al final el stent en el segundo procedimiento y luego redilataron. En el paciente 8, que desde primera intención no mejoraba y no mejoraba en la sala de hemodinamia, le pusieron el stent ahí mismo y luego salieron. Hago énfasis porque siempre poner un stent pues siempre es complicado, ¿no? Es muy complicado porque pues, al final puedes atrapar la parte de la válvula o el anillo valvular, y entonces dejarlo pues, con una insuficiencia valvular sin válvula, y tendrá que pasar pues de inmediato a cirugía si se quiere rescatar, para tratar de quitar el stent y rescatar la válvula sin lesiones. Y en su discusión, pues ellos hacen también esta parte, o recalcan el que se puede hacer, el procedimiento, que hay obviamente varios publicaciones retrospectivas, que yo creo que ya alguien ya lo está trabajando, si no hay que hacerlo nosotros, hacer una revisión sistemática de todos los esfuerzos que han hecho. Hay varios grupos que ya empiezan a publicar entre 15, 20 casos, 8 casos como este, los 4 anteriores, y que vale la pena saber que se puede o se debe intentar. Ellos siguen insistiendo en que siempre quede claro en el equipo de cirugía hemodinamia qué casos se van a ir para el procedimiento de que es cerclaje paliativo, y con un procedimiento de retiro paliativo o un retiro definitivo. Y entonces, sobre estas 2 cosas, sabiendo cuál es el plan en tu paciente a mediano o largo plazo, pues entonces definir el plan en conjunto. Y esa es parte al final del día. Lo que yo quiero comentarles en mi conclusión es que, y que bien Chávez lo dijo al principio, es que bueno que se pueda y que hay opciones, y que no dé miedo a hacerlo e intentarlo también por hemodinamia, que es algo importantísimo, porque si bien es cierto, siempre, pues creo que tenemos ahorita todavía mucho el chip de decir, cirugía le puso el cerclaje, pues que se lo quite, ¿no? Y también sabemos que en teoría en la mayor parte de los casos se lo pongo, porque ahorita las condiciones de operarlo son complicadas, pero lo tengo que operar. También es otra cosa que también poner entre comillas. No es necesariamente que va a tener que operarse, y por lo tanto yo me encargo en 8 o 10 meses de retirar el cerclaje y quitarlo. Entonces, creo que es importante saber el plan, y que igual puede cambiar al final, pero yo creo que ningún procedimiento pues es mejor que otro, sino más bien hay sus indicaciones, y se pueden hacer las 2, que eso es la parte interesante, y no dejarles todo solo a los cirujanos. Saber que los pacientes que se debe de corregir por cirugía, pues al final, a menos de que quieras, como en algunos casos con mucha hipoxia, esperarte otro poco más, dilatar un poco, pero se tiene que retirar el cerclaje por cirugía, y se tiene pues que hacer la corrección. Y son procedimientos paliativos en algunos casos, en algunas condiciones en las cuales el paciente no tiene indicación para cirugía, y algunas genopatías importantes, trisomía 18, trisomía 13, que los papás también y el grupo médico deciden no hacer correcciones, solo hacer un cerclaje, pero el paciente está saturando a veces 60%, ya tienen 3, 4 años. Y pues bueno, pacientes que tienen alguna indicación quirúrgica, pero con el tiempo mejoró, hubo un tejido de posición, lo que sea que puedas eventualmente corregir tú por cateterismo, pues al final también puedes evitar pues esta invasión, y hacer toda la parte por cateterismo. Yo creo que son los menores de los casos, la mayor parte siendo quirúrgicos, pero que hay otras opciones.
Ahora, también entre paréntesis, aquí en esta parte yo también quisiera acotar que hay pacientes que se van, tienen indicación quirúrgica, se corrige la cirugía, retiran el cerclaje y siempre, o bueno, puede quedar a pesar de la corrección, dilatación o lo que hagan de corte terminal, término terminal, quedan con estenosis. Y entonces ese es también pues trabajo nosotros para no tener que volver o tratar de evitar una segunda cirugía, o más bien ya sería la tercera. Y de hecho nosotros, por ejemplo, de experiencia tuvimos un caso también, caso infantil privado, en el cual se corrigió de hecho el defecto, o sea, que se corrigió y la comunicación interventricular, alguien hizo cerclaje, el saber si estuvo bien indicado o no, no lo sabríamos, nació el paciente de 2 kilos, tenía una comunicación interventricular, se le cercló y de hecho cuando tenía alrededor de 10, 11 kilos, se quitó el cerclaje y punto, y entonces ya no requería al final otro procedimiento. Y aquí queda un poco la duda de si hubiera intentado, podido hacer, pero al final quirúrgico le fue súper bien y no quedó gradiente, entonces todo el mundo contentos. Tenemos nosotros ahorita, de hecho, 2 pacientes en espera en el hospital infantil y en el hospital infantil y en el ISSSTE. Uno de ellos es un paciente igual, defecto grande, cerclaje, se corrige, le quitan el cerclaje y no sabemos si se le alcanzó a hacer algo un poco a ese tracto de salida, pero tiene un gradiente entre 40 y 50 minutos de mercurio con un ventrículo derecho buena función, ligeramente dilatado, y ya se le hizo una dilatación, mejoró, pero volvió a hacer una regresión del diámetro y pues bueno, aquí nuestra idea es volver a dilatar y justamente también con toda esta información, pues al final nosotros lo que queremos es pues ponerle un stent con las complicaciones, no se quiere de primera intención, pero aquí ya quedan 2 opciones, esto o pasar de nuevo una toracotomía a una cirugía. Y un segundo, otro paciente que tenemos en espera, y bueno, una genopatía compleja, un niño con retraso en desarrollo, tenía, no sé más bien si genopatía aparte, tenía un síndrome de West, no deja de funcionar, un retraso de desarrollo, un retraso mental importante, y los papás también, de hecho, no hay un contexto familiar muy adecuado, los papás lo atienden poco, también los papás están un poco perdidos y el hijo de los papás también es limítrofe. El niño le hicieron un cerclaje en el 20 de noviembre, pues el niño tiene 9 años y satura 58%, pero era el paciente de allá, entonces los papás no se animaban a entenderse allá o acá, y nosotros queríamos ya hacer algo, es una doble vía de salida, es algo complejo, entonces una de nuestras opciones también era esa discusión, pues eso, nosotros tratar de mejorar y abrir el tracto de salida, para tratar de mejorar la saturación o pasar la corrección, lo cual pues, el riesgo es altísimo y más con esta hipoxia tan importante que ha tenido. Y pues bueno, nos hubiera gustado habérselos comentado para esta sesión, pero ya se nos adelantaron. Yo espero que con los tiempos de la sala de espera, si no les haremos nada más un feedback en unos 4 o 5 meses de cómo les fue estos 2 pacientitos en estos casos especiales y que pues bueno, queremos tratarlos también. Y pues bueno, estos en general sé que es algo pues, muy específico y hay indicaciones y los hospitales, cada uno grupo tiene que ponerse de acuerdo, pero como dijo Carlos, sí se puede, hay indicaciones y pues vale la pena en algunos casos no echar la bolita solo a los cirujanos y intervenir también nosotros. Y bueno, y eso sería todo. Charlie, no sé si alguien una pregunta. Hombre, muchas gracias. Pues muy interesante. Seguramente, a ver si alguien por ahí se anima o que si hay preguntas o comentarios del foro antes de empezar. Pero bueno, pues yo creo en lo que alguien plantea por ahí algo, a mí creo que como bien lo dijiste, ¿no? Y me encantó tu primera diapo. Pues esto es un tema de trabajo en equipo y creo que hay casos en los que se puede planear perfectamente bien esta situación. Por ahí nosotros tenemos un caso que le hemos dado vueltas desde la semana pasada, un niño que tiene una hipoplasia ahí medio limítrofe del anillo aórtico y tiene una CIB muscular en teoría grande y tiene hipoplasia del arco aórtico y tiene coartación aórtica. Entonces son de esos casos que están pues un poquito complicados para, a lo mejor para la toma de decisiones y precisamente, ¿no? Probablemente una alternativa por la posición de la CIB sería cerrarla por hemodinámica, pero nos da un poquito de miedo el anillo aórtico. Entonces, justo, ¿no? Yo platicaba por ahí de repente, bueno, en Pittsburgh con el grupo allá y sí, ellos están haciendo cerclajes de estos programados, como bien lo dijiste, con PTF y luego le ponen una sutura absorbible y pues sí, definitivamente, ¿no? Son de esos pacientes que sabes
que a mediano plazo o a corto plazo probablemente vas a tener que quitarle ese cerclaje y cerrar, por ejemplo, ¿no? En este caso la comunicación interventricular, que por hemodinámica sería una buena resolución. Pero también existe la posibilidad de que pues, el comprobar o el ver cómo se va adaptando a la fisiología un paciente post-cerclaje, y como tú le decías, si se afloja, pues ahí sí, ¿no? Vas a tener que entrar para ya sea volverlo a apretar o corregirlo, etcétera. Entonces, definitivamente creo que el punto fundamental es el planear y el estar en contacto, o más bien en comunicación constante y con la evolución día a día del paciente para saber hacia dónde va. Y mi pregunta sería, o sea, ¿ustedes han visto algo? O sea, al menos nosotros, o sea, yo cuando platiqué al respecto, sí estaba muy establecido el utilizar PDS, que es una estructura absorbible, para que sea mucho más sencillo esto. ¿Ustedes en la experiencia o en lo que han revisado, han visto si algún material es así como específico, o independientemente del tipo de material de sutura o independientemente del tipo de material que se utiliza para el bandaje? No sé si ustedes han visto algo aquí al respecto. Eso, bueno, y también te la pasaste ya que pone ahí también el tema. Si quieres primero el comentario de la doctora Ah, sí, Santillán, es seguro. cuáles casos serían ideales para ese tipo de corrección. Yo insisto, para la parte del retiro percutáneo serían, yo creo que los pacientes con alguna genopatía o alguna lesión importante a nivel neurológico que ya no tenga indicación clara o franca de llevar una corrección y llevar a otra toracotomía, bomba, etcétera, y mejorar las condiciones, o aquellos defectos, por ejemplo, comunicaciones interventriculares que pudiéramos corregirlos eventualmente por cateterismo, y esto pues, habría que ver también de acuerdo a la experiencia de cada grupo. Hay algunos perimembranosos o un poco más musculares y que se pueden corregir. Y la mejor edad para realizarla aquí es por la parte de la corrección. Normalmente la mayor parte de las correcciones, sobre todo interventriculares, estamos hablando del tiempo que quieras dejar el cerclaje. Yo creo que son muy variables. Estamos hablando de más de 9, 10 kilos, o sea, más de después de un año, año y medio. Pero si este paciente quieres que siga ganando peso, te puedes esperar hasta el año y medio, 2 años. Y mientras el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo vayan con buena función, no hay ningún problema. Creo que es un poco importante en cuanto a la edad, tratar de no hacerlo antes del año y esperar que el paciente recupere peso, lo más importante, y que esté clínicamente sintomático y con saturaciones por arriba de 65-70%. Y bueno, y lo que decías, Carlos, yo creo también que es súper importante también justamente el definirse, el saber qué van a hacer como grupo y qué también, porque hay muchas indicaciones también de cierre de comunicaciones que depende cómo se ponen de acuerdo los grupos. Pero, por ejemplo, este caso que tú mencionas, pues eso yo creo que también puede ser importante, es mejorar, hacer el cerclaje y decir, bueno, ¿qué tal si después quiero abrirlo? Y pues saber que existe una opción, ¿no? Yo también creo que es un caso que valdría la pena explorar y saber que aunque cada vez hace menos cerclajes, en este caso que es muy complejo, pues, y si el anillo aórtico está limítrofe, si es un aórtico que no te dejaría tranquilo en la corrección para la fisiología, pues dejas el defecto abierto, ¿no? Y vas viendo cómo se comporta, obviamente, con un buen cerclaje y sabiendo que puedes tratar. Y al final si pones 2 puntos y a romper el primero y después abrirlo y después puedes romper el segundo también. Y la otra es de materiales absorbibles. Ahora, bueno, un punto que también yo creo que está en la primera discusión. Es curioso que tú me digas que también allá en Pittsburgh les han recomendado. Yo sé que ellos hacen un poco también cerclaje, pero efectivamente ellos, los grupos con dinero hacen mucho más el cerclaje regulado por telemetría, que es muy caro. Es muy caro. Y por eso yo creo que se ha explorado un poco lo del material reabsorbible. De material reabsorbible, igual te podré mencionar de lo que se utilizan como dispositivos, que no son tan maleables, pero son los polímeros. Hay unos polímeros son reabsorbibles y que empezaron a tener auge en el material con el cual se hacían los dispositivos para cierre de comunicación intraauricular. Estos polímeros así se llaman reabsorbibles, o algunos stents también que utilizabas en la aorta. La idea era pues, que se reabsorbieran, pero no son materiales como cinta. Entonces ahí sí, pues igual le podemos investigar más, pero de los que nosotros estamos en hemodinamia y que de hecho ahorita casi no se utilizan porque de hecho se salieron. ¿Por qué? Porque eso no controlas el tiempo. Por ejemplo, un paciente que tiene una coartación de aorta, le pones un stent y tú querías que estuviera abierto por lo menos unos 6 meses, a que el paciente llegara a 7, 8 kilos, y resulta que en un mes y medio, 2 meses, porque la reabsorción total es la que te mencionan siempre en las especificaciones, hablan a veces de 4 a 6 meses, pero la fuerza radial o el dispositivo como tal pierde fuerza ya desde el mes, mes y medio.
Entonces, al mes y medio, pues ya no tienes al final una buena apertura de la aorta y te sirvió muy poco el procedimiento que hiciste. Pues los de CIA se quedaron hoyos tan grandes que no lograba hacer el andaño para la epitelización, entonces quedabas con una CIA fenestrada, como con 4 o 5 defectos. Pues por eso se ha detenido esta parte por dispositivos de hemodinamia. Hay uno por ahí, hay un Renata ahí que está como pegando mucho, que aparentemente lograron tener esta parte de reabsorción más prolongada, pero todavía les falta. Yo creo que hay que ver los resultados. Y pues, te investigo el material de este nuevo stent, pero te digo, es más duro, ¿eh? No es para un cerclaje. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, y también ya nada más por último, para concluir mi comentario, creo que lo que tú decías, ¿no? Es súper importante, o sea, para qué quiero el cerclaje? ¿No? O sea, anteriormente, pues sí, era muy fácil, o más, no muy fácil, más bien, antes que se manejaba el tema de que la cirugía en el recién nacido un poquito más conservadora y el paliativo, etcétera, pues hacían más, ¿no? Pero bueno, existe por ahí la regla de Trussler, que definitivamente que es a fin de cuentas para calcular cuánto pesa el cerclaje y tiene sus dos parámetros, ¿no? Lo necesito para un biventricular, lo necesito para un univentricular, y precisamente creo que de ahí tendríamos que partir, ¿no? ¿Para qué quiero mi cerclaje? ¿Cuál es la función? Y sobre todo, ¿hacia dónde va, no? Muchas veces es la última cirugía paliativa para algunos casos, ¿no? Y bueno, pues en mi caso de las correcciones, ¿no? Por ejemplo, en la fisiología univentricular, que estás preparando todo para llegar ahí, bueno, pues es probablemente un poco distinto. Creo que ese sería como a lo mejor el parteaguas para saber hacia dónde y después ya cómo tratar de resolverlo, ¿no? Eso, sí, y yo creo que también abrir la mente, también decir hay procedimientos que se pudieran eventualmente cambiar la dirección y decir podría llegar a ser corregible también ese efecto por hemodinamia y decir ahorita el procedimiento que lo hago es pensando mejorar las condiciones y dejar ese cerclaje y de ir aprendiendo pues cuál es la forma más fácil para justamente el retiro, ¿no? Lo que ellos ponían y más que material absorbible o sutura absorbible, sino el número de puntos y la posición a que los ponen también, ¿no? O si van a poner clips. Yo no sé ustedes ahí en el infantil, Charlie, ¿tú qué utilizan más, si sutura o clips? No, siempre le ponemos sutura, siempre lo utilizamos con prolene vascular, que ese es un punto, ¿no? O sea, a lo mejor son de las cosas que se pueden cambiar, son suturas no absorbibles de mayor rigidez, ¿no? Y siempre utilizamos alrededor de 3 puntos, como bien lo decías, ¿no? Los puntos que fijan la cinta y el último punto para evitar precisamente el que el cerclaje se mueva y se vaya hacia las ramas pulmonares, ¿no? Ahora, ¿cuál es la experiencia en el retiro, no? O sea, como bien lo decías, dependemos mucho del tiempo, o sea, desafortunadamente acá nuestros pacientes que cerclamos, pues los vemos bien y por la lista de espera, pues nos esperamos a lo mejor para cerrar la 6B, ¿no? A los 4 o 5 años y pues, por supuesto que a lo mejor eso ya está muy cerrado, más estenosado y no nada más es necesario el retiro de la cinta, ¿no? Pero ocasionalmente, por ejemplo, en pacientes a lo mejor más pequeños, lo único que haces es abrirla, ni siquiera es necesario retirarla de toda su circunferencia, solamente abrirla y la realidad es que con eso mejoramos mucho, ¿no? Sí dependemos mucho, como bien lo decías, de dónde, cómo y pues sobre todo el seguimiento de los pacientes, ¿no? El estar ahí el día a día quisiéramos decir, bueno, ya le toca, ¿no? Ya le toca porque es el mejor momento, pero a veces sí se nos prolongan un poquitito estos casos, ¿no? Claro, sí, yo creo que, bueno, ellos no ponen en ninguno de los dos grupos el tipo de sutura utilizada, pero se menciona que a veces utilizaban clips, ¿no? Y eso también creo que era un contra. Entonces yo creo que, bueno, para empezar eso de las suturas, más fácil de romper y abrirlas, que yo creo que es importante. Aparentemente el clip es más fácil que se recorra, sobre todo si no tiene mucho tiempo, pero no abrirlo. Pero bueno, también va a depender de ello. Yo creo que vale la pena ir haciendo experiencia. Si hay casos que se puedan, pues ir también creando, saber el de los 2 puntos, saber si de 3 puntos se pueden abrir o no. Yo creo que uno es perder el miedo y, como dices, saber las indicaciones para también empezar después a trabajar en equipo. Ya les platicaremos de estos casos que tenemos, son casos bravos, sobre todo el niño que es una doble vía de salida. Tiene un cerclaje, son casi 3 milímetros, no tiene más de 3 milímetros de diámetro y es un niño ya de 9 años, su tronco arterial por una zona alrededor de 15 milímetros. Entonces, bueno, es todo un caso y yo creo que también no tiene clips, son suturas y usaron varias suturas, está estrangulado ya completamente el tronco pulmonar. Entonces yo creo que también les platicaremos cómo nos fue. Entonces será un caso y después el otro, pero el otro tenemos que estar ya stent, entonces también es algo interesante saber que se puede también.
cuesta trabajo y hay que tener mucho cuidado, pero si te sientes también con el respaldo viceversa del cirujano, pues entonces también puedes hacer más cosas, ¿no? De acuerdísimo. Muy bien. Doctor Bolio, adelante. Ok. No, pues la verdad es que está muy, muy interesante, pero yo creo que hay cosas que son poco aplicables y poco necesarias. En realidad, en primer lugar, yo creo que, bueno, ya lo dijiste tú, Carlos, la primera razón es por qué le estoy haciendo un cerclaje de arteria pulmonar a ese paciente. Si lo primero es porque no, primero porque si es para univentricular, para proteger el pulmón, pues ese no lo voy a tener que dilatar por cateterismo, a menos que el paciente, o sea, a menos que el cerclaje esté muy apretado y que tenga que revertirlo por la gravedad del paciente. Entonces, si es para univentricular, se va a acabar cerrando ese tronco de arteria pulmonar. O sea, es más que retirarlo después, cuando se llegue al Glen o al Fontan, lo que se va a tener que hacer es seccionar el tronco de la arteria pulmonar, acabarlo de cerrar, en los casos de corazón univentricular sin obstrucción pulmonar. A menos que si está muy apretado y el niño va mal en el postoperatorio, pues entonces quiere decir que está muy apretado el cerclaje y que lo tengo que abrir un poco. Es raro, ¿eh? La verdad es que esto creo que nunca nos ha pasado, o lo que se hacía antes, ahora sí que alguna vez que me tocó ver que el cerclaje, que el niño se puso mal en la terapia y todo, que no aguantaba el gasto o algo, pues bueno, había que entrar y retirar el cerclaje y ya no se puede hacer, ¿no? Ok, esa es una. La otra es, si lo estoy haciendo para mejorar la insuficiencia cardíaca en una cardiopatía biventricular de flujo pulmonar aumentado que no logró controlar la insuficiencia cardíaca y el paciente no está para corregirse, pues se tiene que hacer el cerclaje de arteria pulmonar y con ese se controla la insuficiencia cardíaca. No necesariamente quedó muy apretado y sino solo para controlar la insuficiencia cardíaca, y generalmente ese cerclaje, el día que se haga la corrección, no cuesta trabajo quitarlo, o incluso el pensar en quitarlo o cerrarlo o dilatarlo por cateterismo, tampoco se necesita dilatar mucho, porque una vez que se cierra el defecto, vamos a pensar en una comunicación interventricular, aunque sea otro defecto u otro tipo de patología, pero básicamente al cerrar el cortocircuito de izquierda a derecha, el flujo disminuye, por lo tanto, automáticamente disminuye el gradiente en ese cerclaje. Por lo tanto, no hay que dilatarlo mucho y por lo tanto podría ser ese el que pensáramos en cerrar por cateterismo. Y en retirar por cateterismo o ampliar por cateterismo, no es tanto retirar el cerclaje, sino plastearlo. Y la tercera es aquel paciente que yo necesito proteger los pulmones para poder llegar a una corrección biventricular sin daño pulmonar. Y ese va a ser una cardiopatía compleja que muy rara vez se va a corregir sola y que entonces pues voy a tener el acceso quirúrgico ahí al momento de hacer la cirugía correctiva. Ahora, entonces, esto no quiere decir que esté yo diciendo que nunca se van a tener que usar el cateterismo. Al contrario, yo creo que el caso o los casos para planificar el usar un cerclaje que en un momento dado yo no vaya a retirar por cirugía son aquellos que puedo hacer el cerclaje y dejarlo listo para que después se resuelva todo por cateterismo. Específicamente, un paciente con CIB muscular, por ejemplo, que si le hago un cerclaje de arteria pulmonar o coartación con CIB, un niño con coartación con comunicación interventricular muscular, que la CIB muscular se puede eventualmente cerrar por cateterismo ya en forma convencional, sin tener que hacerlo híbrido. Ese niño se le puede hacer un cerclaje de arteria pulmonar, se deja preparado con el cerclaje y ya después cuando crece por cateterismo es el primer caso de los árabes, ¿no? El que presenta, el primer caso con el que trataron de hacerlo, se cierra por cateterismo la CIB y se amplía el cerclaje.
y ese caso es precisamente el que al cerrar por cateterismo se disminuye el flujo y no cuesta mucho trabajo dilatarlo. Yo creo que cada caso hay que tratar de contextualizarlo. Pero aquí viene lo que también comentabas, Carlos, la experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia al retirar un cerclaje? O sea, ¿por qué puedo yo no querer operarlo para retirar el cerclaje? Y ahí sí, yo creo que eso tiene que ver ya más bien con cada paciente y con el material que usamos. Ahora sí que yo en los años que tengo operando, me he encontrado todas las cosas más raras y todas las posibilidades de cómo se cicatriza un cerclaje de arteria pulmonar. Creo que en forma estándar nosotros usamos cinta de Gore-Tex de 4 o 5 milímetros de diámetro, de ancho. Esa cinta la pasamos alrededor de la arteria pulmonar y normalmente damos 2 o 3 puntos de prolene 5 ceros. Y cortamos la cinta lo más cortito posible. Cuando uno retira el cerclaje, la regla es que uno se encuentre el cerclaje, la pared del cerclaje a la luz de la arteria pulmonar, la pared está muy adelgazada, o sea, es casi el cerclaje está solo pegado casi al endotelio, o sea, la capa muscular como que queda muy, muy, muy delgada, y entonces el retirar el cerclaje corre uno el riesgo de que casi está uno pegado al endotelio y que pueda fácilmente romperse la arteria pulmonar. Entonces, pero también lo que es regla general, y todos lo hemos visto, es que uno busca, diseca uno la arteria pulmonar y no ve uno tan fácilmente el cerclaje. ¿Por qué? Porque se hizo el reloj de arena y encima se cubrió de tejido fibroso. Y uno tiene que disecar el tejido fibroso para llegar a la cinta de Gore-Tex, y entonces rara vez está muy adherida la cinta de Gore-Tex hacia el endotelio, hacia la pared de la arteria pulmonar. Ahí es donde yo creo que debemos aprovechar y es un poco lo que comento, para no tener miedo de dilatar con cateterismo los cerclajes de arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque si ya pasó el tiempo suficiente, ya hay suficiente tejido fibroso encima, que aunque yo dilate y rompa el Gore-Tex, sí, la cinta, pues el teflón de la cinta, aunque yo se rompa, a fin de cuentas es tejido, también se puede desgarrar un poquito, o sea, sí se puede ampliar o separar de los puntos o de plano reventar los puntos, y el tejido fibroso me sirve de sustrato, pues, o de refuerzo para poderlo dilatar sin llegar a perforar. Hay que jugar un poco con la cicatrización de los pacientes, porque pues tenemos ahí ese tejido fibroso, y nada más por haber abierto pericardio, por haber puesto la cinta alrededor, lo más frecuente es que eso ahí esté adherido y que no se vaya a perforar realmente por dilatarla mucho la arteria pulmonar, y se puede llevar a diámetros que sean los esperados, por lo menos para bajar el gradiente lo suficiente. Y entonces sí, evitar el tener que meter un niño a circulación extracorpórea solo para ampliar y poner un parchecito de pericardio para ampliar la arteria pulmonar. Y aquí es un poquito regresando a lo que les comentaba. Yo me he encontrado de todo. O sea, alguna vez, por ejemplo, un cerclaje de arteria pulmonar, entramos a operar al niño, buscamos el cerclaje, encontramos la arteria pulmonar y se veía el sitio del cerclaje, la cinta del cerclaje, y de plano lo que había pasado es que una parte del cerclaje se encarnó en la arteria pulmonar y se metió a la luz. Entonces, la arteria pulmonar siguió creciendo, el cerclaje no sirvió para nada, y en medio de la luz de la arteria pulmonar había así una cinta atravesándola, que era la cinta del cerclaje. Entonces, eso, ¿por qué le pasó a ese niño? No lo sé, o sea, no hay una razón, cada niño es diferente. La otra es,
cerclajes que uno entra, encuentra uno ese tejido fibroso, lo diseca, se cortan es más, muchas veces ni cortamos el sitio de los nuditos, a veces los cortamos porque está adherido ahí, lo suturamos a la arteria pulmonar. Se diseca fácilmente y sale completito el cerclaje, pero la arteria pulmonar quedó estenótica, está cicatrizada, está fibrosa, y esa es la que, al momento de cerrar la comunicación interventricular, pasamos unos Hegar y llegamos a un diámetro aceptable. De esos pacientes, unos, al pasar el Hegar, rompemos la arteria pulmonar y entonces sí tenemos que acabar haciendo una plastía. Y otros, pasamos el Hegar y la arteria pulmonar da de sí y no se perfora y pues ya así lo dejamos. ¿De qué depende o cómo vamos a saber a cuál vamos a tener que llegar a eso? No lo sé. Por lo tanto, también no sabemos cuál sí se va a poder dilatar y con buen resultado o cuál no se va a poder dilatar con buen resultado. Yo creo que cada caso lo tenemos que planear, si estamos decidiendo hacer el cerclaje, hay que hacer el cerclaje de la forma más segura, por lo pronto, para conseguir el objetivo de lo que estamos queriendo hacer, y ya después, dependiendo de la evolución, se va a decidir o de las circunstancias, si es un cerclaje que preferiríamos como grupo que se dilatara por cateterismo o si se necesita hacer algo en lo que lo único que hay que hacer es dilatar el cerclaje porque el niño está muy grave, muy cianótico o algo en un corazón univentricular. Bueno, pues darle un balonazo para mejorar el paso de sangre a través de eso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un gran abanico de posibilidades y que a fin de cuentas, pues cada caso va a ser diferente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que va a seguir pasando. Y por último, no hemos usado clips porque cuando llegamos a usar clips, la misma presión de arteria pulmonar, los clips o sea, bueno, como es Gore-Tex, el Gore-Tex es muy resbaloso y el propio clip se resbala muy fácilmente en el Gore-Tex, y la misma presión corre y puede aflojarse solito el cerclaje sin aflojarlo por cateterismo. Entonces, yo creo que tanto así como para decidir ya ahorita voy a dejar los cerclajes para que los puedan después dilatar por cateterismo, pues más bien pensar en qué pacientes son en los que se podría hacer eso, ¿no? Pues nada más, pues. Sí, no, yo totalmente también de acuerdo. Todos los comentarios también muy importante. Yo creo que el doctor, el punto que dice de la cicatrización, eso nos da también a nosotros efectivamente la tranquilidad, y también el que nosotros tengamos estén cubiertos también. Si hay complicaciones, también se pueden al final del día corregir en la sala de hemodinamia. Y efectivamente son pocos los casos que probablemente se vayan a llegar a dar, pero yo creo que sí vale la pena eso, poner ahí el foquito rojo, porque estoy seguro que se van a acordar de esta sesión, porque ustedes que reciben ahí en la lista de espera todos los lunes en las presentaciones médicos quirúrgicas, casos complejos, 5 o 6, y de repente de un día les digan, oigan, por cierto, este niño de una CIB que era grande, resulta que sí tuvo una buena cierre, que quedó de 3 milímetros y tiene un cerclaje, pues ahí les toca, ¿no? Entonces, sí, también hay otras opciones, ¿no? Al final del día, desahogar la lista, mejor operamos un complejo, sacamos a otro niño y lo pueden meter de otras opciones que no era el plan inicial. De acuerdo con usted, que inicialmente como plan, para todos es difícil encaminarlo, solamente pensar en por si acaso puede llegar, pero van a tener casos que van a decir ustedes, oigan, esto pues desahógenos la lista, ¿no? Tenemos ahí meses y meter la toracotomía. Creo que también vale la pena que se sepa que también podrían echar la No, y mano y no ahorrarle va. una toracotomía al niño, ¿no? Y sí Eso hay, es. O sea, sí hemos tenido casos, sí hemos tenido casos así. Sí, sí es lo que te iba yo a comentar, Carlos. O sea, Sí yo me hay, acuerdo sí que hay. hay un par de casos ahí que les hemos dicho, oigan, no le pueden dilatar el cerclaje y medio nos han mandado por un tubo, ¿no? Claro, ¿no? Y pues qué triste, exacto, porque es la oportunidad, han hecho oportunidad y justamente es a donde iba. Está bien, digo, un momento, uno, como dice Carlos, también yo aquí diciendo en la plática, yo sé que el primero beneficiado, si se puede, y todo es el niño, pero no solo ese niño, es todo un contexto de alrededor, la institución y otros niños, o sea, se gasta un día de cirujano, materiales, hospital, para esto, que cuando se pudo haber corregido, en lugar de operar, pues una doble vía de salida, un Flenglen, Fontana, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante también.
bueno, bueno. De acuerdísimo. Ahora, aquí, bueno, viene lo de siempre del cateterismo, ¿no? Dicen, ¿por qué me haces que lo cateterice? A ver, si existen los procedimientos y las técnicas, si se han descrito las técnicas por cateterismo para hacer algo que el cirujano no puede hacer, pues por eso se han descrito. O sea, si no es por gusto del cirujano, o sea, no es porque el cirujano quiera a fuerzas que hagan las cosas por cateterismo para darles trabajo, sino que, o por no hacerlo uno el trabajo, sino porque realmente uno no puede, ¿no? Claro. Pero bueno, ese ya es otro contexto, o sea, estoy pensando otro más en feeling cuando acá, tienen que acá, dilatar o algo, ¿no? Que cerrar o poner un stent o en una rama arteria pulmonar o algo. También, exacto, que también hay casos que son factibles y se podría también, y creo que hay veces que les va mejor también de manera percutánea que por cirugía, pero bueno. De acuerdo. Sí, a veces el acceso para uno es muy difícil, ¿eh? Y sí, incluso ahorita hablando de cerclaje de arteria pulmonar, sí, aunque uno ya vaya a hacer la corrección, o sea, si todavía tengo que ir a buscar, o se puede complicar nada más por el retiro de cerclaje, ¿eh? Puede costarle la vida al paciente, se desgarra la arteria pulmonar, te vas hasta las ramas, todo, o sea, sí, de qué ha pasado, ¿no? Claro. Y todo por algo que podría haberse resuelto por cateterismo. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Muy bien, pues Iñaki, muchas gracias. La verdad es que a mí me gustó mucho la sesión y seguramente también a muchos de nosotros. Como bien lo dijiste, seguramente a partir de hoy nos vamos a acordar ahí de esto en múltiples ocasiones, y seguramente va a traer buenas cosas. Y bueno, pues empezar a hacer la experiencia, ¿no? Como bien lo decías, esa es la única manera de realmente ver hacia dónde vamos. Insistirles un poquito en la encuesta, créanme que va a ser de mucha utilidad, ya les iremos contando ahí los planes que tenemos, pero ojalá nos puedan ayudar. La próxima semana yo me toca presentar a mí, ya les hago llegar ahí los artículos, y bueno, pues agradecerles nuevamente. Iñaki, algo que nos quieras concluir. Pues nada, que llene la encuesta. Y un abrazo a la doctora Santillán también, que me da mucho gusto que estuviera conectada. No conozco, pero gracias por la sesión. Igual, abrazote enorme. La doctora ya es constante aquí en el Journal desde hace mucho tiempo. Me da mucho gusto, doctora. Bienvenido y gracias a todos. Gracias, Normita. Gracias, saludos. Muy bien, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Bye, Iñaki, gracias. Bye, Esther. Gracias. Bye a todos. Buenas noches. Bye.